Buenos días amigos, desde el entorno del balneario de Fuenteamargosa, en la localidad de Tolox, Málaga. Buenos días amigos, volvemos a Tolox para afrontar el Pico Torrecilla desde el balneario. La ruta se inicia desde el Paseo de los Árboles, donde tomamos un sendero que nos coloca a la altura del monumento de bronce de la Cabra Montés. Esta figura, obra del escultor local José Antonio Ramos, se inauguró en el año 2008 y homenajea a uno de los animales más representativos de la fauna de la Sierra de las Nieves. Debajo dejamos el balneario de Fuenteamargosa, un complejo construido en 1867 y que supone el único balneario de España especializado en el tratamiento de enfermedades respiratorias. El tramo inicial de esta ruta transcurre por el mismo sendero que tomamos para realizar la ruta de las cascadas de Tolox. Si no la conocéis, podéis darle un vistazo al vídeo que os dejamos en la descripción. De esta forma, volvemos a disfrutar del mirador que se asoma al valle del Río de los Caballos y cuyo caudal se deja ver desde las alturas. Por uno de los puentes que vemos, finaliza el viaje de vuelta de la ruta de las cascadas. Del mismo modo, sufrimos de nuevo las fuertes pendientes de las faldas orientales del Cerro del Jaral, que, sin comerlo ni beberlo, nos sacan de la frondosidad de los pinares para regalarnos vistas al norte. Desde aquí se divisan las casas encaladas de Tolox y algunas sierras circundantes, como las que se ven en el norte comprendidas por Sierra Cabrilla y Sierra Prieta, entre otras. El pico de la última de ellas pudimos ascenderlo desde el pueblo mágico de Casa Rabonela. Mientras recorremos estas laderas también hay tiempo para aprender. La Diputación de Málaga pone en valor la rica biodiversidad del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves mediante una serie de paneles interpretativos que identifican algunas de las especies autóctonas más representativas de este entorno. Los duros repechos siguen sucediéndose, al igual que las encrucijadas, que como podemos comprobar están perfectamente señalizadas para evitar pérdidas. La orografía se inclina con vértigo bajo nuestros pies mediante barrancos que van a parar al Río de los Caballos. Llegados a la siguiente bifurcación, las indicaciones nos informan de 11 kilómetros para nuestro objetivo. De momento, continuamos avanzando por el sendero ya conocido de las cascadas. Por aquí, la senda endereza el rumbo hacia el oeste, dejando atrás un pueblo de Tolox que poco a poco empieza a ocultarse por las capas de la orografía y la vegetación compuesta de jaras y pinos. No olvidéis visitar este fantástico pueblo mágico, donde podréis recorrer el encantador barrio alto de origen andalusí, con sus calles empedradas, fachadas encaladas y coloridas macetas repletas de flores, además de descubrir los vestigios de su antiguo castillo y disfrutar del Museo al Aire Libre de Art Tolox, que llena sus calles de espectaculares murales de arte urbano. El ascenso zigzaguea encarando repechos que oscilan entre el 12 y el 24% de inclinación, aumentando la ganancia de altura y con ello la espectacularidad de las panorámicas. Muy pronto divisamos la baliza indicativa del cruce en el que tendremos que abandonar el tramo común con la ruta de las cascadas. El valle se desploma a nuestros pies, pero el camino se abre paso entre la roca para sentirnos un poco más seguros. Una vez alcanzado el cruce, continuamos hacia el carril cimentado del Chaparral. Cruzamos esta vía para incorporarnos rápidamente a la pista que encontramos de frente. La subida todavía afronta la cara oriental del Cerro del Jaral, de 835 metros de altura. Muy pronto tendremos a la vista su cima. En el siguiente desvío nos despedimos de las vistas a Tolox y por un momento a otras cotas de la vertiente septentrional. A partir de aquí, la mirada se dirige al oeste,
donde la imponente barrera caliza del macizo del Torrecilla comienza a dominar el horizonte y anticipa el paisaje que nos espera. El Cerro de la Cierva, el Cerro Corona y el Puerto de los Valientes serán algunos de los puntos clave por los que transitaremos antes de alcanzar nuestro objetivo. Pero antes de llegar al primero de ellos, el Cerro de la Cierva, debemos completar el rodeo a la cara sur del Cerro del Jaral. Por aquí, la inclinación del terreno nos da un breve respiro, pero cuando alcanzamos el próximo cortafuegos para luego tomar el siguiente sendero, el perfil vuelve a demandar exigencia. Una chicharra nos sirve de excusa para realizar una pausa y bajar un poco las pulsaciones. Después, a continuar. El camino desafía ahora el margen septentrional de la cadena montañosa del Cerro de la Cierva. Esta orografía se precipita hacia la depresión por el que navega el río de los Horcajos, el otro caudal que navega por las inmediaciones de Tolox y que ha sido vital para su economía a lo largo de la historia. Las vistas a Junquera, Sierra Cabrilla y Sierra Prieta regresan. Detrás, nos alzamos ya sobre la cima del Jaral, la montaña que se interpone entre Tolox y nosotros. Y enfrente, el Cerro de la Cierva, de 1123 metros de altura. El camino nos hará rodear su cima por la cara oriental, hecho que agradecemos, pues las estampas no dejan de asombrarnos. Mientras tanto, el Torrecilla aguarda paciente. Superada la cresta del Cerro de la Cierva, el trazado nos coloca mirando al sur, hacia los barrancos que descienden a la depresión del Río Verde. Este caudal nace en las entrañas cárticas del macizo del Torrecilla y navega entre la Sierra Real y la Sierra Blanca hasta desembocar en el Mediterráneo, en la ensenada de Marbella. La sucesión de cumbres del nuevo escenario también es asombrosa. Más vale no despistarse mucho contemplándolas, porque los escarpes aquí también son pronunciados. Además, estamos perfilando las laderas meridionales que descienden desde el Cerro Coronas, modeladas sobre peridotitas, una roca ígnea rica en magnesio y hierro. Al alterarse por la acción del agua y el oxígeno, sus minerales se oxidan, tiñendo el paisaje de estos característicos tonos rojizos. El contraste con los tonos grises y blanquecinos del macizo del Torrecilla resulta realmente espectacular. Tirando de zoom, podemos ver algunas personitas disfrutando de su cota más alta. Completamos el rodeo al Cerro Coronas y alcanzamos el puerto del mismo nombre, donde una señal marca el inicio del último tramo de ascenso, también el más exigente. Los primeros 900 metros son los más llevaderos. Nos permiten recuperar el aliento y contemplar a nuestra espalda la inconfundible silueta cónica del Cerro Coronas. Sin embargo, al alcanzar la angostura de la Cañada de Mingo, el ascenso cambia por completo. Al dejar atrás un tosco y seco abrevadero, el terreno se vuelve más hostil. Los esqueletos de algunos árboles recuerdan la dureza de las condiciones que impone la alta montaña. Además, el calor también empieza a hacer mella, más de lo que habíamos previsto, y nuestras reservas de agua comienzan a escasear. Por suerte, una pareja de senderistas que regresaba de la cumbre compartió con nosotros parte de su agua. Que nos han dado agüita porque estábamos cortitos. No os vamos a mentir.
De no haber sido por ellos, probablemente nos habríamos dado la vuelta en este punto. Habría sido una auténtica lástima, porque el esfuerzo empieza a verse recompensado con vistas como esta, donde el puntiagudo Cerro Corona queda ya bajo nuestra mirada. Una pausa en la Loma del Pino nos permite contemplar hacia el sureste las sierras Blanca, Alpujata y de Mijas, que escoltan las orillas del Mediterráneo. Tampoco tardaremos mucho en realizar otra parada en la otra cara de este perfil para reponer algo de fuerzas. El Torrecilla se encuentra ya a poco más de 2 kilómetros, aunque desde aquí parece mucho más lejano. La cobertura mejor, ¿no? La diferencia de altura es lo que nos hace creer que aún queda un largo camino por recorrer. Ahora mismo nos encontramos a unos 1500 metros sobre el nivel del mar, y aunque apenas restan 2 kilómetros, todavía debemos de superar cerca de 400 metros de desnivel hasta alcanzar los 1919 metros del Torrecilla. Es el momento de dosificar las fuerzas y seguir avanzando, paso a paso. Tras dejar atrás la Loma del Pino, el paisaje da paso a una especie de desierto de roca desnuda, donde enormes placas calizas dejan al descubierto las entrañas del macizo, esculpidas durante miles de años por la acción del viento, el agua y la nieve. Solo las especies de plantas más resistentes, como sabinas, enebros y piornos, son capaces de prosperar en este entorno. Aún así, encontramos algunos ejemplares de pinsapo, una especie que suele desarrollarse preferentemente en las laderas septentrionales de la Sierra de las Nieves. Justo en este punto nos encontramos bajo el puerto de los Valientes, momento en el que el camino se endereza al suroeste para acometer el último kilómetro de ascenso. Son los últimos repechos al 22, 25 o al 30% de inclinación que en el día de hoy pondrán a prueba nuestro físico y nuestra moral. Siendo francos, el Torrecilla estuvo muy cerca de vencernos. Alcanzamos la cresta de la montaña para afrontar el último tramo por su vertiente norte, la que mira hacia el puerto del Pozuelo. Unos pocos escalones más y por fin llegamos a la cumbre del Torrecilla, a 1919 metros sobre el nivel del mar. Como ya nos ocurrió cuando ascendimos el Torrecilla por su cara norte, volvimos a disfrutar de un día despejado que nos regala panorámicas espectaculares de buena parte del territorio andaluz. Desde estas alturas se dibujan algunos de los perfiles más emblemáticos, como el Peñón de Gibraltar, la Serranía de Ronda, la Sierra de Grazalema, Sierra Bermeja, los Alcornocales, Sierra Blanca, la Sierra de Mijas e incluso Sierra Nevada. Finalmente, toca deshacer los 1600 metros de desnivel acumulado de subida. Cuidado en la bajada, porque es donde sufren más las rodillas. En total, unos 25 kilómetros de ruta exigente que también desafió su tiempo de ejecución. Fijaos, acabamos ya de noche. Reto conseguido, amigos. Hasta la próxima.